Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que van a ver y oír este estudio. Gracias por acompañarnos. Vamos a repetir el capítulo 2 por la misma razón que repetimos el capítulo 1, porque la grabación estaba muy defectuosa. Capítulo 2. Les recuerdo que en la Biblia no hay la división de capítulos. Así es que los pensamientos, la línea de pensamientos que están en los últimos versículos del capítulo 1, continúan en el capítulo 2. Esto hay que tener en cuenta para estudiar el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 3, desde el 1 al 3. Teniendo en cuenta esto, entonces no tiene excusa el hombre que juzgue, porque al juzgar a otro, a sí mismo se juzga y se condena, porque hace lo mismo que condena. 2. Sabemos que en verdad el juicio de Dios cae sobre los que practican tales cosas. 3. Tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y practicas lo mismo. Pregunta, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Entonces, este pasaje, después de haber leído la condición en la que cayó el hombre por efecto de su rebelión para no conocer a Dios, hay hombres, es muy común criticar y juzgar a otros. Todos heredaron el pecado de Adán. Potencialmente en todos puede haber estas grandes lacras morales que leímos en el capítulo 1. Menospreciaron, todo el mundo ha menospreciado la revelación de Dios en la naturaleza. Se han hecho otros dioses, hombres, cantantes, actrices, cosas. También mucho se miente respecto de Dios, se deforma a Dios. Asimismo, se pone en ridículo a los que persisten en conocer a Dios. Especialmente ahora, nunca en la humanidad, en la historia de la humanidad, ha habido este rechazo a estudiar la naturaleza considerando que hay un creador. En la mayor parte de países europeos y ricos, no hay cómo estudiar la naturaleza considerando que hay un creador. Hay que estudiar la naturaleza desde el punto de vista que la evolución presenta. Así que la humanidad toda, por rechazar la revelación de Dios, cayó bajo el poder del mal. Pero sin embargo, estando todos hundidos en la misma forma, moralmente, espiritualmente hundidos, sin embargo, nos atrevemos a criticar. Esto es lo que Dios pone como primera cosa, que es muy desagradable a Él, estando en la misma condición, criticando. Así es que por esta razón, todo el mundo está bajo la condenación de Dios y bajo el juicio de Dios, sin escape. O sea, en la primera parte, reitero, Dios ataca la crítica, porque la crítica no tiene base, ya que todos estamos al mismo nivel espiritual, en la misma profundidad moral, baja, de tal forma que no debemos atrevernos a criticar a nadie. Ahora, versículos 4 al 6, dice, desprecias al que critica, ¿no? Desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios quiere guiarte hacia el arrepentimiento. El Evangelio es hecho para personas que llegan a entender su gran caída moral. El Evangelio está diseñado para eso. No está diseñado para personas que son no virtuosas o piadosas. No está diseñado para eso. Está para aquellos que sienten, se dan cuenta de su gran caída moral. Dios está obrando, dice el versículo 4, está obrando por su bondad y misericordia, guiar a las personas hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia no es lo que normalmente se enseña, una tristeza, un llanto por los pecados. No, la humanidad no está consciente ni siquiera de sus pecados.
¿cómo va a poder arrepentirse? El arrepentimiento en la Biblia es un cambio de opinión respecto a Dios. Esto es lo que Dios busca. Al dar la revelación en la naturaleza, buscó esto y ahora busca esto. Que tengamos un conocimiento real de lo que es Dios para que cambiemos de opinión respecto a Él. Pero dice, el que critica, el que juzga, no sabe que que Él no hace las cosas que Él juzga y critica, porque Dios como que ha puesto su atención en Él para sacarle esa caída moral, para que pueda conocerlo. Dice el versículo 5, así acumulas ira con esto de criticar, acumulas ira contra ti mismo en proporción a la dureza de tu corazón sin arrepentimiento. Repito, arrepentir es cambiar de opinión respecto a Dios. Acumulas esto para el día de la ira y la revelación de la sentencia justa de Dios, y que es que Dios dará a cada uno conforme sus obras. Después de exponer la condición del hombre, la caída espiritual, moral grandísima del hombre, Dios le habla de que estos hombres no es que hacen el mal y están sin ninguna responsabilidad ante Dios, no, van a ser juzgados. Toda la humanidad va a ser juzgada. El único escape para el juicio de Dios sobre la humanidad es cuando la persona entiende o acepta el Evangelio. Esa es la salvación, porque los que entran al Evangelio, Jesús dijo que esos no vienen nunca a juicio. Entonces, criticar al prójimo, Dios considera tan malo, porque todos estamos caídos espiritualmente, y es una locura criticar a otro, porque tal vez yo no hago las cosas que él hace. También dice que Dios dará a cada uno, el versículo 6, en el juicio, conforme a sus obras. Repito, para entender este versículo es necesario recordar que vienen a juicio solamente los que rechazan el Evangelio. O sea, gracias al Evangelio Dios no quiere juzgar a nadie, pero los que rechazan el Evangelio, o sea, la historia de Jesús, vienen a juicio. Y a ellos se les va a dar de acuerdo a su conducta, a lo que han hecho. Entonces la condenación viene primero, o sea, se afirma, se asegura primero para el criticón. Todos somos criticones, pero podemos empezar a parar esa costumbre que podamos tener. Los versículos 7 al 11. Ahora, el que Dios da a cada uno según sus obras. Bien, entonces ahora sí. El que persevere en ocuparse de lo bueno, busca la gloria, la dignidad, la incorrupción y la vida eterna. El que se preocupe en ocuparse de lo bueno. En la mayoría de versiones bíblicas dice el que se preocupe por hacer el bien. No, está el que se ocupa en ocuparse de lo bueno. En la Biblia dice que hay un grupo de personas que buscan lo bueno. Recuerden que Jesús dijo, cuando un joven rico se acercó a pedirle, a preguntarle qué tiene que hacer para entrar en la vida eterna, dijo que maestro bueno, le dijo. Jesús dijo solamente uno es bueno, Dios. Entonces, estos que se ocupan en buscar hacer lo bueno, no dice hacer, en lo bueno, son personas que están buscando conocer a Dios. Esos son los que en esa búsqueda de conocer a Dios, lo que realmente están buscando es la gloria, la vida eterna, la incorrupción. El otro grupo buscan elevarse. Dice el versículo 8, los que quieren ensalzarse, buscan elevarse sobre los demás y no se dejan persuadir de la verdad, pero sí se dejan convencer de la injusticia. De manera que en realidad están buscando, al buscar ensalzarse, la indignación divina y la ira de Dios. O sea, en realidad están buscando la aflicción y la injusticia. Entonces, la gran diferencia. Los unos buscan conocer a Dios y los otros buscan ensalzarse.
Entonces, dicho en otras palabras, la reacción al Evangelio, hay dos tipos de reacciones al Evangelio. Unos que se dan cuenta que en el Evangelio está la revelación de Dios y se esfuerzan, buscan conocer a Dios. Y los otros, los que menosprecian la revelación de Dios en el Evangelio y más bien quieren afirmar, ensalzarse su justicia propia, ganándose la salvación, así, por su obediencia a la ley. O sea, no se dejan convencer persuadir por la salvación gratuita del Evangelio, porque están ocupados en buscar su salvación, ensalzándose, haciéndose ellos justos por su obediencia. Estos son los principios del juicio, entonces. Todo el que critica va al juicio. Luego, el que no presta atención al Evangelio va a ser condenado. El que busca ensalzarse él por su justicia propia, esto es por su obediencia perfecta a la ley. Ahora, y el otro, pues, el que hace, repito, el que hace caso del Evangelio. Versículos 12 y 13. Todos los que, ahora, tomando en cuenta los de ley, la ley en el juicio, tomando en cuenta la ley en el juicio. Primero se toma en cuenta la crítica. Segundo, se toma en cuenta en el juicio la reacción al Evangelio. Y tercero, se toma en cuenta en el juicio de Dios la reacción ante la ley. Dice, todos los que han pecado sin ley perecerán. Y todo el que ha pecado bajo la ley, por la ley será juzgado. O sea, viene a juicio. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen lo que la ley dice. Esos serán justificados. Si alguien puede conjuntarse, decir, ahí está, que tiene que ser justificado. Claro, el que por la ley. Claro, ¿quiénes tienen que ir a juicio en primer lugar? Los que no escuchan el Evangelio. Ellos tienen que responder a Dios por su vida. O sea, aquí lo que está mostrando el rol de la ley en el juicio de Dios. Si usted ha pecado y no está bajo la ley, va a ser igual condenado. Y el otro ha pecado bajo la ley, va a ser condenado por la ley. En otras palabras, la ley no es un factor de salvación. Es un elemento del juicio de Dios para los que han rechazado el Evangelio. Recuerden que nadie, más adelante vamos a ver en el capítulo 3, que dice, nadie puede obedecer la ley. En otras palabras, los que rechazan el Evangelio, sean sin ley o con ley, van a juicio. Y ahí son condenados. Versículos 14 y 15. Porque si los gentiles, que no tienen la ley, pero naturalmente cumplen lo que la ley dice, aunque no tienen ley, ellos son ley para sí mismos. El 15. Ya que demuestran que tienen escrita en sus corazones las normas de conducta que la ley impone. Es decir, su conciencia testifica entre uno u otro pensamiento, sea para acusarles o sea para condenarlos, para acusarles, o para excusarles. Entonces, la ley, nuevamente, ¿para qué sirve? ¿Para salvación? No, sirve simplemente para los que viven de la ley, quieren vivir de la ley, para el que no tiene ley pero hace lo correcto, que no hay eso. Su conciencia le va a decir, estás haciendo bien, pero si hace mal, ¿qué le va a decir? Estás haciendo mal. Y el momento que hace mal, ¿qué pasó? ¿Está viviendo de acuerdo a la ley? No. ¿Cuántas veces tiene que romper la ley para saber que no está viviendo de acuerdo a la ley? Una. Y una vez que rompe la ley, ha pecado, que está condenado. Así dice el antiguo pacto, está condenado a muerte. ¿Puede pedir perdón una persona? Porque puede decir, pide perdón, porque así es la costumbre, ¿no es cierto? Sí, yo peco y yo pido perdón. En el antiguo pacto, ¿esto era posible? Para pedir perdón, tenía que haber el templo y tenía que haber sacrificios. Entonces usted puede decir, pero yo estoy pidiendo perdón basado en el sacrificio de Jesús. Lo que pasa es que no necesita pedir perdón basado en el sacrificio de Jesús, porque ya fue perdonado cuando Jesús murió en la cruz. El problema no es ese, el problema es que usted no acepte el Evangelio. Porque si hubiera aceptado el Evangelio, sabría que ya fue perdonado
todos sus pecados, los que ha cometido los cometerá, porque Jesús murió hace 2000 años una vez, y ahí se llevó los pecados de la humanidad. Ahora, entonces, si hubiera algún gentil que sin saber la ley, sin haber conocida, su conducta muestra que la ley está en ellos. Esto es el caso hipotético. Si hubiera uno, indicando así que las reglas de conducta de la ley, que lo que la ley manda, están escritas en su mente y tiene su conciencia sensible. Es decir, puede oír el testimonio de la ley escrita en su mente que le dice está bien o está mal. Pero eso hay muy pocas personas que tienen la conciencia sensible. La mayor parte de las personas creen que justifica, creen que están cumpliendo ya con los preceptos de la ley con el solo hecho de ir a la iglesia o de dar una limosna. No, la ley son preceptos, son normas fijas. No tengas otros dioses, no adores imágenes, guarda el sábado. La ley es completa. Toda la ley, no hay como romper una parte de la ley y creer que si es que yo hipotéticamente guardo los otros mandamientos estoy bien. No, ya estoy condenado. En otras palabras, la única forma de no ser condenados es el Evangelio. Esto es lo que Dios está inspirándole para que Pablo explique. Porque el pecado de Adán fue tan devastador que nos cayó a toda la humanidad y nos llevó al fondo, a un hueco moral. De ese hueco solo salimos con el Evangelio. Si no hay el Evangelio, salimos a ser juzgados. Ahora, si son judíos y no son persuadidos por el Evangelio, tampoco, por el hecho de ser judíos, tienen remisión de pecados. Porque desde el año 70 no hay templo. En otras palabras, no hay dónde hacer los sacrificios. Y segundo, no pueden, como no aceptan el Evangelio, tampoco aceptan que sus pecados fueron remitidos cuando Jesús murió. O sea, ya están perdonados, pero ellos no aceptan eso porque no aceptan el Evangelio. Y esto mismo es una gran prueba. Si usted es religioso, cristiano, pero nunca ha aceptado el perdón de Dios, todavía no acepta el Evangelio. El primer acto de fe en el Evangelio es aceptar que he sido perdonado. Porque cuando Jesús murió, algo que ocurrió hace 2000 años, y una sola vez, Dios cargó en él todos los pecados de la humanidad, incluyendo los nuestros. Ahora el versículo 16 sigue hablando sobre el juicio. ¿Para quiénes es el juicio? Para los que no aceptan el Evangelio. Dice el 16, un día Dios juzgará los secretos de los hombres, según mi Evangelio, por medio de Jesús. Pablo, antes de su conversión, enseñaba que la obediencia a la ley era externa. Es decir, eran actos y palabras en armonía con los mandatos de la ley. Uno pudiera haber estado, Pablo enseñaba esa ley, pensando en cualquier cosa, pero mientras yo no hacía ninguna cosa mala, yo estaba guardando la ley. Cuando Jesús vino, él empezó a dar vislumbres de que eso no importaba, que lo que importaba es lo que había en la mente. Por eso dijo, el que mira a una mujer con codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella, no necesitaba el acto físico. Esto es lo que está diciendo el versículo 16, que Dios juzgará los secretos de los hombres. En el antiguo pacto, Dios juzgaba, según la teoría, lo que enseñaban los rabinos, que Dios juzgaba sobre la obediencia externa a la ley, o sea, sobre hechos, sobre palabras. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Dios ya no juzga los hechos y palabras, juzga los pensamientos, va más allá. En el Evangelio, el juicio va a los pensamientos. ¿Por qué? Porque el origen del mal no está en hechos, en actos externos, está en la mente. Por eso que los secretos, los pensamientos de los hombres son los que Dios va a juzgar en el Evangelio. Y Jesús es el que va a juzgar, ¿no? Pero desde que la historia de Jesús, ¿no es cierto?, entonces se cumplió, desde que Jesús vino, desde que el Evangelio se hizo una realidad,
Dios juzgará los pensamientos, la actividad de la mente, donde reside el pecado. O sea, la actividad de la mente, ahí reside el pecado. Porque el juicio es sobre la actividad de la mente y no hay quien pretenda guardar la ley en su mente. Esta revelación del Evangelio fue dada a Pablo. Por eso que los otros apóstoles no enseñaron esto, porque no fue revelado a ellos esta parte. A Pablo Dios les reveló esto, que el juicio es en la mente. No olviden que en los días de la iglesia primitiva que se llama, los apóstoles no entendían completamente el Evangelio. A Pablo Dios le dio la revelación total del Evangelio. Entonces lo que enseñaban es la ley como el judaísmo enseñaba, pero con la adición de que había ya venido el Mesías prometido. Y ese Mesías es Jesús, que murió por los pecados y resucitó. Eso era el Evangelio que predicaba. El de Pablo, en cambio, la diferencia está a que a Pablo se le dio la revelación de la función de la ley, que es muy diferente a la que se veía en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Evangelio que Dios le reveló a Pablo, es que la historia de Jesús resuelve el problema del pecado en la mente. En el Antiguo Testamento se buscaba resolver el pecado con actos externos. Pero el problema inicial, original, y la causa de todo mal está en la mente, esa semilla, el pecado original. Entonces el Evangelio de Jesús está diseñado para solucionar el problema en la mente. Y esto es lo que va a enseñar Pablo en este libro de los Romanos. Ahora, capítulo 2, seguimos 17 al 24. Ahora va a centrarse el juicio y los judíos. Entonces empieza así: pero tú tienes, o sea, Dios va a juzgar a los judíos. A ellos les dio la ley, Dios les dio la ley. Dice: tú tienes nombre de judío y descansas en la ley, glorificas a Dios, conoces su voluntad, examinas todo y enseñas la ley en todas partes. Versículo 19. Estás convencido de que eres guía de ciegos y que eres luz de los que están en la oscuridad. Eres instructor de los ignorantes, maestros de los niños intelectuales, porque tienes en la ley la fórmula del conocimiento y de la verdad. Pero tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú predicas que no se robe y robas. Tú dices no adulterar y adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Tú que te glorificas en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque el nombre de Dios es difamado entre los gentiles por tu causa, como está escrito. Así es que, siguiendo la línea del juicio divino, respecto al juicio a los judíos, al pueblo de Dios, dice que a ellos se les dio la ley. Asimismo, el Dios del Creador es su Dios, a diferencia de los otros pueblos. La ley les fue dada para que sus normas guíen su conducta. Ellos llegaron a ser un pueblo superior a los pueblos vecinos. Por eso eran maestros de sus vecinos y les enseñaban la ley. Les impartían sabiduría a los paganos. Sin embargo, no vivían de acuerdo a los mandatos de la ley. Es decir, una cosa es lo que ellos enseñaban y otra era su conducta. Y por esto Dios fue deshonrado por causa de los judíos entre los gentiles. Entonces Pablo, el judío, recibe la revelación divina de que los judíos han fracasado en la tarea de obedecer la ley, por eso serán juzgados y a menos que reciban el Evangelio, están condenados. O sea, también los judíos, el pueblo de Dios, está condenado. ¿Cuál es la salvación? El Evangelio. Entonces el Evangelio es la salvación para todos, judíos o gentiles.
Ahora leamos del 25 al 29 de Romanos 2. O sea, estamos hablando del juicio de Dios a la humanidad caída, como está descrita, esa humanidad caída descrita en el capítulo 1. En el capítulo 2, el juicio de Dios a la humanidad caída, a todos. No hay excusa, no hay escape, excepto el Evangelio. El versículo 25 dice, en verdad, ahora va a hablar de la gloria del pueblo judío, la circuncisión. En verdad dice la circuncisión y el juicio. En verdad, la circuncisión beneficia al judío si es que practica la ley. Pero si rompe la ley, su circuncisión llega a ser incircuncisión. Miren este punto del 25, tan diferente. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los apóstoles reunidos en Jerusalén en un concilio estaban determinando si es que los gentiles que estaban siendo convertidos por la predicación de Pablo tenían que circuncidarse. Entonces, claro, lo que uno esperaría es que digan lo que está diciendo aquí Pablo, que la circuncisión no vale si no guardan la ley. Ellos habían aceptado a Jesús, eran los apóstoles del Señor, pero no podían guardar la ley, no guardaban la ley. Y sin embargo, en el concilio estaban inconscientes que no guardaban la ley y ordenaron que los gentiles no sean circuncidados, pero ellos sí, los judíos. Cuando aquí dice que la circuncisión es la revelación que le dio Dios a Pablo, la circuncisión no sirve nada si es que no guarda la ley. El versículo 26, por consiguiente, si el incircunciso guarda la ley correctamente, su incircuncisión se considera circuncisión. El incircunciso natural que guarde la ley, dice el versículo 27, juzgará al judío, quien aunque tenga la letra de la ley y sea circuncidado, sin embargo rompe la ley. 28. Porque no se es judío en el exterior, ni la circuncisión es la circuncisión de la carne como se practicaba. Más el judío es el que es circuncidado en el interior, en el corazón, por el Espíritu Santo y no por la letra. La alabanza a estos no procede del hombre, a estos que son circuncidados el corazón, por el Espíritu Santo, sino de Dios. Ahora, entonces, la circuncisión en el contexto del juicio de Dios no sirve nada. Está hablando, repito, no está hablando a los que aceptan el Evangelio, porque para esos no hay juicio de Dios. Todo este capítulo, para que no se confunda, está referido a los que no aceptan el Evangelio, porque para ellos hay juicio de Dios. Si alguien puede decir, ¿qué valor tiene en la circuncisión el juicio de Dios, la circuncisión? Ya vimos que la ley no tiene ningún valor si no se la obedece. Entonces ahora vamos a ver la circuncisión, que tampoco tiene valor si no se obedece la ley. Ahora, por otro lado, hay que recordar y tener presente que la circuncisión es un corte en la carne para hacer una separación. Esta es la circuncisión, se hace un corte en la carne para separar. No vale si es que no se guarda la ley. Pero ¿cuál es la circuncisión en el espíritu entonces? Tengan presente que la circuncisión en el espíritu también es separar, pero aquí es una circuncisión en el espíritu, en la mente, por obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, la circuncisión era la señal física que hacía diferente al judío del gentil. Esta separación era que el judío estaba bajo el régimen de la ley de Dios y era del pueblo de Dios. O sea, aparentemente una gran diferencia. En otras palabras, la circuncisión era la señal visible que separaba a los idólatras y desobedientes a la ley de los que adoraban al verdadero Dios y obedecían a la ley. Esto era la señal de la circuncisión. Por eso es que Pablo dice, esa señal que muestra eso, ¿qué papel juega en el juicio? Ninguno. La contestación. Pero el apóstol no da valor a la circuncisión. Pero lo que sí exalta es el valor de la obediencia a la ley.
pero nadie ha habido que pueda guardar la ley. Por esto vino Jesús. Por esto hace notar que la circuncisión beneficia solo si se obedece la ley. Es más, la obediencia a la ley es tan importante que suponiendo que un gentil que no es circuncidado guarda la ley, es como si es que estuviera circuncidado. Por eso el gentil que guarda la ley, pero eso no es posible, juzgaría al judío que dice que guarda la ley. Este razonamiento es un razonamiento inspirado por Dios respecto a la circuncisión, a la ley y al juicio. Ahora, en el régimen, ya no de la gracia, en el régimen de la gracia, la circuncisión ya no se hace en el órgano humano, masculino humano, se hace en la mente. Ya no lo hace un hombre, la hace el Espíritu Santo. Es una circuncisión, una separación continua que hace el Espíritu Santo en la mente humana. Recuerden que en la mente humana, cuando la persona acepta el Evangelio, el Espíritu Santo vive en la mente de esa persona, generando, el Espíritu es un espíritu. Se manifiesta en forma de pensamientos. Este espíritu genera pensamientos del amor y la misericordia divina en la mente. Y el pecado que tenemos todos genera pensamientos de odio, de vergüenza, de envidia, de ira, de todas estas cosas, de lujuria. Están generando sus pensamientos. Si no hubiera el Espíritu Santo, si no hubiera la circuncisión hecha por el Espíritu Santo aquí continuamente, estos dos pensamientos, el bien y el mal, estuvieran mezclados. Y ocurriría lo mismo que pasó en el Edén. Présteme atención a esto, por favor. Cuando Satanás le tentó a Eva, mezcló el pensamiento del bien, que era la orden, no comerás porque si comes mueres. Él mezcló con otros pensamientos, el mal, lo de él, no morirás, con pensamientos que Dios dijo, que va a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto es lo que ocurre si es que Dios no pondría en la circuncisión, para que realice la circuncisión, la separación en el corazón entre los pensamientos del mal y los pensamientos de Dios, está la circuncisión que hace el Espíritu Santo continuamente. A esos que viven esa circuncisión, Dios los considera con agrado. Y son alabados por Dios. Entonces, como se explicó en el capítulo 1, todos están condenados. En el capítulo 2, todos serán juzgados. Los que estén bajo la ley o los que no estén bajo la ley. Sean judíos o gentiles, circuncidados o no. Todos serán juzgados y condenados. Entonces, solo los que sean persuadidos por el Evangelio no serán juzgados. Estos no vienen a juicio, dice Jesús en Juan 5:24. Más bien, viven la circuncisión de su mente y se dan cuenta que ellos no han sido los malos. Encuentran que el pecado que fue sembrado en ellos desde que Adán cayó es el generador del mal en la mente. Pero también, por contraste, se da cuenta de eso. Porque por otro lado, el Espíritu Santo morando en la mente genera los pensamientos de misericordia, de bondad, de compasión. En esas circunstancias no hay cómo, ya no se critica, ya no se juzga a los demás. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Este es el estudio, el repaso del capítulo 2 de Romanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que contradecir o necesitan más aclaración? No tienen. Muy bien. Y entonces les agradecemos por su atención y a todas las personas que nos están acompañando. Esperamos que Dios les bendiga ricamente y que lleguen a entender el Evangelio, a ser persuadidos por el Evangelio de la salvación. Ser persuadidos quiere decir dejar de ser porfiados. Uno no es persuadido cuando es porfiado. El orgullo le hace porfiado a la persona. El orgullo de su religión, de su vida religiosa, de su piedad, de su virtud, es el orgullo el que le hace porfiado. Pero es necesario, para aceptar el Evangelio, dejar de ser porfiados. Dios le va a ayudar. Que Dios los bendiga.